San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más poblados del país. Más de 1.300.000 personas viven aquí. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, al inicio de 2025, la cifra ya superaba los 1.282.635 habitantes. En este contexto, destacan dos de los establecimientos penitenciarios más poblados del país, Castro y Lurigancho. Hoy el sistema penitenciario supera los 103.000 reclusos en casi 70 cárceles, aunque fue diseñado para albergar solo a unos 41.000 reclusos, según el Instituto Nacional Penitenciario. Detrás de estas cifras queda una pregunta. ¿Qué factores influyen en una persona para cometer un delito y por qué a algunos les cuesta aprender la experiencia? Lo que más o menos podemos entender desde el punto de vista psicológico y neuropsicológico sería el tema de que hay muchos factores. Influyen tanto factores biológicos, factores psicológicos, factores económicos, factores educativos, factores sociales, que de alguna u otra manera van a perjudicar en el tema de que las personas puedan tener este tipo de conducta. En medio de esta realidad, sobresale el Programa de Reinserción e Inclusión Social, más conocido como PREIS, que trabaja en la rehabilitación de reclusos y ex-reclusos, apostando por una segunda oportunidad y su retorno a la sociedad. En este proceso, la fe se convierte en un pilar clave para la transformación personal, tanto en lo interno como en lo externo. El trabajo de la cárcel iniciamos con la ayuda de Dios el año 1993. Por primera vez comenzamos a visitar el centro penitenciario, el penal de Lurigancho. Allí vemos la necesidad y ha pasado los años y el trabajo se ha mantenido firme por el testimonio de nuestra persona y demás colaboradores. En 2012, el programa empieza a tomar forma como lo conocemos hoy, ingresando a los centros penitenciarios. Pero el camino no fue fácil. Los constantes cambios de directores en los penales cada año hacían difícil sostener acuerdos y dar continuidad al trabajo. Somos un equipo mayormente de pastores. Mayormente somos pastores que previamente nos reunimos, coordinamos, hacemos un plan de trabajo para hacer campañas, para las enseñanzas doctrinales, para las consejerías bíblicas y otro tipo de apoyos sociales. Previamente coordinamos, nos reunimos y bueno, para luego pues todos poder trabajar conjuntamente dentro del penal. Aún así, el programa no se detuvo. Entre obstáculos y perseverancia, PREIS siguió adelante y se consolidó con el tiempo. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿cuántas segundas oportunidades son realmente posibles? Mi nombre es César Santiago Mora Luyo. Antes, cuando estuve perdido en el mundo del AMPA, me decían Pato Mora. Ingresé al penal en el año 1979 por asalto a un Interban. Me gustó el delito, estuve metido, corroído en las cosas ilícitas. Ingresé al penal por tráfico ilícito de drogas en el año 1997. Sentenciado a 30 años, confirmado en la Corte Suprema. Y fue en el 2022 cuando ya, como dicen, yo estaba de más en la calle. Y de verdad ya no me importaba mi vida, no me importaba lo que pasaba conmigo y empecé a delinquir de una manera que casi le quito la vida a un joven. Y de esa manera me arrestaron y me voy preso al penal de Lurigancho. Muchas veces estas personas, al estar encerradas, al estar privadas de su libertad, puede desencadenar en trastornos mentales, puede desencadenar en conductas más delictivas. Es como decir, ¿no? Ingresa una persona que no tiene mucha experiencia y al estar en un entorno donde no hay un programa adecuado de rehabilitación, pues esta persona, al contrario, en vez de rehabilitarse, sale peor que cuando ingresó. Entonces es bastante complicado el tema de la conducta delictiva porque tiene que haber un equipo multidisciplinario para poder abordar estos casos. El trabajo de PREIS no solo se sostiene en un programa, sino en personas que han vivido de cerca la realidad del sistema penitenciario.
Sus coordinadores y colaboradores son pastores que acompañan este proceso desde la fe y su propia experiencia. Bueno, primeramente empezamos con actividades que son pequeñas, ¿no? Por ejemplo, tenemos eh, actividades como campañas internas dentro de cada pabellón. Todos los jueves tenemos campañas. Y en esas campañas se dan también, pues, que todos los hermanos de los pabellones salen, ¿no?, al lugar donde se hace la actividad. Entonces ahí donde se hace una actividad completa, con todos los instrumentos, ahí con toda la banda de música. El PREIS viene trabajando pues en el penal principalmente en el área espiritual, ¿no? Que son las campañas evangelísticas o conferencias evangelísticas, ¿no? Bautismos, enseñanzas doctrinales, consejería pastoral, ¿no? Bueno, en el área social también hacemos campañas médicas, visuales. Y también, pues, ¿no?, cada fin de año, en mes de diciembre, se hace, ¿no?, el evento infantil para todos los niños de los presos, ¿no?, que están ahí. Realizamos bodas, matrimonio. Ellos regularizan su convivencia con sus esposas que están afuera, porque todo eso es el cambio. Y la familia afuera, ellos pueden ver también cómo ha cambiado la persona. Y eso, pues, son cientos. Hoy tenemos más de 10,000 internos resocializados en todas las cárceles. Hay más de 102,000 internos a nivel nacional. Hay más de 10,000 resocializados en todas las prisiones. En esta historia, también tienen voz quienes vivieron el encierro en primera persona, personas que comparten cómo llegaron ahí y cómo, con el tiempo, encontraron una salida en medio de una realidad que parecía no tenerla. Ingresé al penal de Lurigancho por el delito de robo agravado. Desde muy temprana edad, de la adolescencia, yo empecé a empezarme con malas juntas en la calle, empecé a consumir drogas de todo tipo, tenía problemas en mi casa, problemas, muy problemas personales, emocionales, y empecé a refugiarme en las drogas y andar en la calle, dejé los estudios, dejé el trabajo, ¿no? Y la mala vida, mis errores me llevaron a delinquir también. Bueno, pasé todo ese año de psicología, asistente social, para poder cambiar mi vida. Pero no podía. Éramos muchos compañeros dentro del pabellón 9 del penal de Lurigancho, que es pabellón de los narcotraficantes, y al costado pabellón 7 de los extranjeros. Y ahí me relacioné con muchos extranjeros, ahí están de todo el mundo, para seguir haciendo esos labores ilícitos, mandando droga para Europa, a Sudáfrica, a diferentes países del mundo. Estuve 10 veces ingresando a los penales por diferentes delitos. Me corroí con una banda de delincuentes que se hacían llamar los destructores, los injertos, unos diablos sin escrúpulos, en lo cual el diablo, con ese cuento de que yo había nacido para ser delincuente, me quitó toda mi juventud y parte de mi vejez entre las rejas. Cuando un interno ya vemos la necesidad de transformación, ya vemos los frutos de cambio, comenzamos a trabajar externamente con su familia. Si son solteros, con sus padres. Si son casados, con sus esposas y sus hijos. Eso es, desde adentro comenzamos ya a visitar, a contactarnos. Si están aquí en la capital, le visitamos, porque nuestro interés es que ellos también sean resocializados para recepcionar al interno que va a salir, que estén conscientes. Eso es, dentro de la prisión, ese trabajo se hace. En ese camino, la fe se convirtió en un refugio, un mensaje que, día a día, les permitió volver a creer y empezar a reconstruirse.
me di cuenta que verdaderamente tenía que haber un cambio dentro de mí, dentro de mi corazón, en mi interior. Y ahí fue donde verdaderamente vi, ¿no? Veía ver entrar hermanos a la cárcel del PREIS, hermanos que habían estado presos, habían entregado su vida al Señor, a Dios, estando presos, y se habían convertido y estaban en libertad, congregando en una iglesia y les había ido muy bien. Entonces yo decía, hay esperanza en Dios, hay esperanza en Jesús. Gracias a Dios conocí a los agentes pastorales. Ahí conocí al pastor Estrada, a todos los agentes pastorales, a pastor Luis Mesa, que iba al penal a predicar en una campaña de conferencias. Me hice parte del programa PREIS. He pasado psicologías, he pasado terapias en diferentes penales. La lágrima de mi madre, ni de mi esposa, ni de mis hijos me pudo cambiar. ¿Qué me cambió a mí? Fue el programa PREIS, que entraban los pastores a predicar su palabra, y la palabra caía dentro de mí. Primero la detestaba, primero odiaba a los pastores, odiaba a los siervos, pero fue Dios talando poco a poco mi corazón, que en ese preciso momento, cuando yo le pedí auxilio, que me ayude, Él acudió a mí. Él no me dijo, no, tú me despreciaste, al contrario, ven que yo te amo, gracias al programa PREIS. Pero más allá de las historias, surge la necesidad de comprender qué hay detrás de estas decisiones. Bueno, la fe es muy importante porque te hace creer en algo que de repente tú puedes considerar existente o no inexistente, pero hace que tú tengas un horizonte y una fijación para que tú encuentres tu sentido de vida. Pero también hay que ver en el tema de la palabra de Dios que nos menciona, la fe sin obras es muerta. Yo puedo creer, pero si yo no asumo la responsabilidad y si yo no estoy dispuesto a cambiar, no va a suceder nada. ¿Y qué mensaje daría a una familia que hoy atraviesa la incertidumbre de tener a un ser querido en el penal? Y decirle a los padres, agarra una Biblia, anda a la iglesia cristiana, ve, dígale al Señor, cambia y cambia a mi hijo. Si usted no cambia, como ejemplo, el pilar del hogar, como cabeza del hogar, ¿cómo puede exigir que sus hijos cambien? Primero es la cabeza. El líder tiene que primero guiarles a ellos, porque los padres es el perfil de los hijos. Pero esta es la herramienta poderosa para poder cambiar, que tú serás feliz. Llegamos al final con una certeza que nace de cada historia escuchada. Las segundas oportunidades sí existen y que la libertad en Dios es real y accesible para quienes la buscan con sinceridad. Porque cuando decides cambiar y encuentras apoyo en el camino, incluso en los momentos más difíciles puedes volver a empezar. Y en este proceso, la fe se convierte en una luz que guía, sostiene y da fuerzas para no rendirse. Hoy, estas historias de vida nos recuerdan que nadie está completamente definido por su pasado y que siempre puede haber un nuevo comienzo, porque para Dios no hay nada imposible.